el doctor Osvaldo Egui, abogado, docente, analista de casos criminales, para que nos hable sobre esto que realmente provoca angustia, tristeza, dolor, impotencia, y en donde a veces hay denuncias, no se cumplen las medidas y el resultado final es la muerte. Es bestial. Amigo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Juanjo? Buen día para vos y para todos ahí en la mesa y para los oyentes. Qué bueno escucharte. Gracias, igualmente. Cuando leíste este tema, supongo que te sorprendió máxime, teniendo en cuenta que veníamos charlando para hablar sobre esto, y hoy es título de uno de los matutinos. Sí, a decir verdad, el problema radica ahí justamente, en que ya nos sorprende. Entonces, uno perdió dentro de la comunidad el poder de sorpresa ante estos hechos. Entonces, la cuestión del femicidio, desde aquel caso de Wanda Tadei, que comenzó, obviamente no fue el primero, pero se empezó a acrecentar estos delitos cada vez más, pero no es solamente una cuestión delictiva, sino que es una cuestión, es un abanico muy grande que hay que analizar, y es una cuestión muy compleja que involucra el poder judicial, el poder ejecutivo, en tanto y en cuanto tenga la responsabilidad sobre el servicio penitenciario, y a su vez lo social, que es fundamental en estos casos para no hacerlo común y cotidiano, ¿no? Asumir una responsabilidad de convivencia colectiva y asumir el sometimiento de la aplicación normativa vigente, y a su vez exigir a sus legisladores o a nuestros legisladores en sí un cambio radical, pero también asumiendo que ese cambio tiene que ser efectivo y no tratando de generar una justicia paralela e individual por medios agresivos, sino entendiendo cómo funciona la ley para llegar a una aplicación penal efectiva sobre estos crímenes. No solamente sobre esto, sobre cualquier tipo de crímenes, pero en este caso estamos hablando de los femicidios. Cuando hablamos de femicidio, este brutal accionar del hombre, ¿qué tiene como elemento común en tantos hechos? Bueno, para mí es una cuestión de desequilibrio, primeramente emocional, segundo, yo lo que veo acá es una cuestión de descreimiento, ¿sí?, de la norma, de lo que está vigente. Se perdió el miedo a la sanción. Entonces es como que hay una anomia social en donde cada uno, como dije recién, aplica su castigo, concepto totalmente errado dentro de lo que es el poder, la norma, la justicia. Entonces cada uno tiene o cree tener el poder de aplicación de una norma individual, y la pérdida, la creencia de la sanción jurídica. Entonces pasa por decir, bueno, yo tengo el poder sobre la persona que en principio es vulnerable, y a través de los mecanismos agresivos físicos, psíquicos, económicos, bueno, se van generando estas cuestiones de crímenes tan aberrantes como los que estamos viendo. Es decir, mato a alguien, lo tiro, lo oculto, no va a pasar nada, total, ¿qué me pueden hacer? Entonces ahí está el peligro del descreimiento, la falta de aplicación exegética dentro de la justicia, más allá de la interpretación que le puede dar cada juez, y dentro de lo que es la interpretación, bueno, tenemos aquellos que funcionan mecánicamente, hablo específicamente de los jueces, para soltar reincidentes en esta clase de crímenes, ¿no? Claro, es decir que el combo del que estamos hablando es de alto riesgo, porque es un combo letal, sí. Claro, cuando una persona, como vos bien dijiste, por emoción acciona y tiene en cuenta que no va a pasar nada, lo hace también con un razonamiento claro de falta de acción de la justicia. Hay innumerables casos en donde se han producido denuncias oportunas y han terminado en tragedia, porque la policía, la justicia, el sistema evidentemente no funciona. No, evidentemente no. Ya tenemos el famoso antecedente del avenimiento, donde estaba estipulado en el Código Penal y fue sacado por aquel caso en donde la víctima había pedido el avenimiento a su agresor, y cuando salió la víctima terminó muerta, en este caso
creo que más, si mal no recuerdo, más de 60 o 70 puñaladas en la casa de ella, delante de su hija. Entonces, vamos atando con lo que tenemos la norma y ajustándola a lo que podemos, pero en definitiva no logramos tener una solución de prevención que sería lo ideal, más allá de lo difícil que radica en ese marco. Pero si seguimos en este camino, la justicia no puede prevenir sino actuar una vez que el delito está cometido. Claro. Entonces, esto que genera un incremento día a día de los femicidios, en definitiva deberíamos tener el horizonte fijado en la prevención y en la aplicación de aquellas medidas precautorias, como puede ser la restricción perimetral, que en definitiva es un papel que no protege a la víctima en este caso, porque ningún juez va a estar, o ningún fiscal, o ningún agente del brazo de seguridad estatal va a estar protegiendo a cada víctima que tiene una restricción perimetral respecto a su pareja. Entonces, eso también aplica un cambio, que no estoy diciendo que esto sea prisión u otra cosa, otra clase de medidas. Lo que estoy diciendo es que hay que buscarle un mecanismo para que estos condicionamientos que se le impone a aquel agresor no sean tan laxos y tan benévolos en relación a que dejen a la víctima tan desprotegida. Sí, comparto plenamente lo que decís. Hablaste de puñaladas y me acordaba de uno de los hechos emblemáticos que marcó a nuestra sociedad y que la prensa le dio mucha trascendencia. Me remonto hace muchos años atrás al caso Aló, caso Carolina Aló, en donde una vez... el agresor Fabián Tablado. Claro, una vez detenido el asesino, el padre de la víctima tuvo que luchar y lo sigue haciendo hasta el día de hoy para que el responsable de ese brutal asesinato no quede en libertad. Entonces, evidentemente hay muchos resortes de nuestra sociedad, de la justicia, que no funcionan y que se termina cada vez profundizando el tema en dolor, más dolor y nada de solución. Exactamente, y los mecanismos, como bien decís, los resortes judiciales, sociales, económicos del poder ejecutivo que tiene a su cargo controlar y mejorar el servicio penitenciario en estos casos, cuando un juez aplica una norma o una sanción a este tipo de agresores, bueno, evidentemente es una utopía el juez queriendo aplicar justicia, enviándolo a un servicio penitenciario donde el servicio penitenciario no cumple con los elementos básicos, entran esos mecanismos de beneficios hacia el agresor y ahí tenemos la libertad anticipada o los beneficios que hoy están estipulados, donde volvemos a victimizar o a revictimizar a la víctima poniéndola en una situación absolutamente de protección. Claro. Bueno, querido Osvaldo Egui, te quiero agradecer mucho este tiempo, este análisis y te vas a transformar en elemento de consulta ante las dudas que se nos presenten, Perfecto, Juanjo, cuando quieras estaré acá. Bueno, un placer enorme escucharte y este reencuentro que me da una satisfacción muy grande. Gracias a vos, Juanjo, a todos ustedes ahí. Que lo pases muy bien.